Bueno, y nada raro, Jesucristo es eterno y está en el trono, pero si se vino para la tierra, aquí tenía que pagar el peaje también, tenía que pagar los impuestos también, ¿cierto? Entonces, y hay gente creyendo que no, que el dinero es una opción. Oiga, hermano, diezmar y ofrendar no es una opción. Entonces hay otros que dicen, no, el diezmo es agradecimiento, si usted está agradecido, pues diezme, y si no, no. Y yo he visto hartos pentecostales desagradecidos. O sea que si hay un pentecostal desagradecido, entonces nunca va a diezmar, que porque el diezmo se hace solo por agradecimiento. Falso. Esto es un mandamiento, fue establecido por Dios. Dice así el texto: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Amén. Bueno, podemos dejar ahí. Si leemos el texto que sigue: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Leemos como para más información, porque entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ustedes saben por qué, ¿no? Fue porque ella dio todo lo que, o sea, dar 2 dramas para ella, que era tan pobre, era dar todo. Entonces Jesús calificó, fue el espíritu pues de dádiva y de entrega que ella tenía. Hoy por hoy tenemos, yo diría, bastantes problemas por la desinformación que hay en cuanto a lo que se llama el sistema financiero. El dinero, las monedas, las ofrendas, los diezmos dentro de la iglesia. Eso es lo que voy a explicar, sin maltratar al que no diezma, sin condenarlo, pero sí a mostrarle la Biblia. Una vez el creyente recibe la enseñanza y lee lo que dice la Biblia, entonces le va a quedar para que, si reconsidera lo que cree, si sigue como va, porque ya será un asunto con Dios. Ahora, el que conoce se le califica diferente al que no conoce. Amén, hermanos. Así que una vez se recibe la enseñanza, la persona ya queda en otro nivel de conocimiento. Por razones diferentes, hoy muchos atacan el sistema financiero de la iglesia. Por razones diferentes, ¿por qué? Porque algunos son enemigos, por ejemplo, de ofrendar, de diezmar, y hasta dicen cosas. Unos por falta de conocimiento, otros por incredulidad, ¿cierto? Otros porque falta de conocimiento significa porque no saben, porque no tienen la información, no leen la Biblia, ¿cierto? O como la Biblia es tan grande, de Génesis a Apocalipsis, de pronto les ha quedado grande estudiar un tema específico, ¿cierto? Y otras razones es porque, hermano, el diablo también. La Biblia dice que Satanás les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no puedan entender el evangelio. Y el evangelio hay que entenderlo completo, usted no se puede quedar con un pedazo. Amén. Entonces vamos a mirar. Al Señor sea la gloria. Entonces, a ver, otras personas lo hacen por odio contra los pastores. Entonces, una de las formas de atacar a los pastores es: ojalá dejémoslos sin ingresos. Alguien dijo por allá: no diezmemos para que aguante hambre y se vaya. Y a los días estaba aguantando hambre ella, porque con Dios no se juega. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso, hermano. Las cosas sagradas, denle el lugar que es. A Dios sea la gloria. Sí, hay que darle el lugar que es. Gente resentida y a veces hasta gente satánica. La iglesia satánica y otros grupos que son enemigos de la iglesia atacan mucho a los pastores, atacan mucho a la iglesia.
Pero el creyente debe ser sabio, debe llenarse de conocimiento para decir, no, esto es así, yo ya sé cómo es esto. Entonces, por esa razón esta serie de enseñanzas. Vamos a seguir. Está comprobado en la Biblia, mis hermanos, que Jesucristo tuvo su propia tesorería cuando estuvo aquí en la tierra. Vea, es verdad que Dios en el cielo, póngale cuidado, en el cielo, es verdad que Dios no necesita plata. Pero Dios en la tierra sí necesita plata. Y le voy a mostrar el ejemplo con el mismo Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, cuando Jesucristo estaba en el trono, en el cielo, incluso hoy, en el cielo como tal, pues ¿cómo va a necesitar plata si el dinero es físico? Y Él es espíritu, comenzando por ahí. Pero mire, hermanos, entendiendo que Jesucristo es Dios, ya eso es un pedacito como de unicidad, ¿no? Primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Isaías capítulo 9 y el verso 6, para los que tienen dificultad para creer que Jesucristo es el mismo Dios y que no hay otro fuera de Él. Isaías 9:6, Isaías inspirado por Dios dijo, hablando de Jesucristo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Oiga, el niño del pesebre, Dios fuerte lo llamó el profeta Isaías, Padre eterno y príncipe de paz. Eso para decirle que Jesucristo es el mismo Dios. Y ese Jesucristo del que le estoy hablando en el trono no necesita plata. Pero ese mismo Jesucristo un día tomó el vientre de una mujer, tomó el vientre de una mujer prestado. ¿Y cuál fue esa mujer? María la Virgen, la que conocemos tanto. Viene al mundo Jesucristo usando ese vientre. Inmediatamente Jesucristo nace aquí y pisa la tierra, comenzó a necesitar plata. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra. Cuando la iglesia estemos en el cielo, allá no vamos a necesitar plata. Pero si la iglesia está en la tierra, la iglesia necesita plata para poder moverse, ¿cierto? Entonces, comenzando por aquí, Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo. Hoy voy a hacer solo una inducción como para aterrizar esos pensamientos que dicen, no, ¿cuáles? Yo no diezmo, ni ofrendo tanto porque Dios no necesita plata. O sea que aquí un ángel de Dios viene, compra los bombillos y los pone. Un ángel de Dios viene y barra y trapea. Esta semana se nos inundó esto con agua. Seguramente un ángel de Dios le tocó venir y coger escobas y desocupar y tener aseadito esto aquí para cuando nosotros lleguemos al culto. Los ángeles de Dios vinieron, compraron jabón, compraron escobas y traperos y hicieron todo. Y no hubo que comprar nada. Ese pensamiento de que Dios no necesita plata y que por eso yo no diezmo, está bien deschavetado. Vamos a seguir. Jesús vino y las residencias todas en el pueblo estaban llenas. Y el texto bíblico dice, y no hubo lugar para él en el mesón. Y como las residencias y los hoteles estaban llenos, ¿qué les tocó? Irse al corral donde estaba el olor a popó de caballo, de ovejas, de vacas y de todo eso. Vamos a seguir y verá. Aquí le tengo algo muy bonito, hermano. Amén, al Señor sea la gloria. Entonces, ojo con esto, hermanos. El dinero, tenemos el texto aquí. Gracias, hermana Angie, que me conserva el texto ahí. Ese es el texto que yo quiero. Jesús estaba en el templo mirando la gente que traía las ofrendas. Y dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Es decir, que el Señor estaba
observando. El pueblo venía y ofrendaba, traía dinero al templo. Una cosa que hay que entender aquí, hermano, póngale la lupa a lo que le voy a decir, porque en esta línea vamos a manejar, incluso de aquí 8 días la dominical, vamos a manejar sobre esta lineecita que le voy a dar un adelantico aquí. Las ofrendas que se estaban colectando aquí no era para Jesucristo ni los apóstoles, porque resulta de que el dinero que ingresaba aquí, hermanos, ellos estaban en la ley. Jesús no era la autoridad del templo, la autoridad era otra. Los que manejaban la ley de Moisés, ¿cierto? No sé si me hago entender. El sistema religioso general, hermanos, que era manejado por Israel, por los levitas y todo, recuerde que a Jesús lo expulsaron del templo. El sistema religioso que había, Jesús no era la autoridad. Jesús apareció por los lados, en las calles. En el templo estaban los sacerdotes de la ley, y él a veces iba por ahí por los laditos y enseñaba, pero hay que tener claro eso, Jesús no era la autoridad. Este dinero que estaba entrando a las urnas, no era Jesús ni los apóstoles los que lo manejaban. Jesús apareció, no sé si me permitan la expresión y si el Espíritu Santo no me toma en cuenta si digo algo mal, pero Jesús apareció de una forma más bien que ellos lo vieron como pirata. Es decir, él apareció en las calles, nació por allá en un establo y apareció predicando. Lo que era el sistema religioso, Jesús no era autoridad allí. Por lo que él debía crear sus propios ingresos. Él debió crear su propia tesorería aparte de esto. ¿Sí me hago entender? Era como si estaba surgiendo una religión nueva, pero no era una religión nueva. Recuerde que el pueblo se había pervertido con religión y todo. Y lo que Jesús vino fue a restaurar un pueblo salvo para su honra y su gloria. Y entonces vino a comenzar desde cero, diciendo sobre esta roca, lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, dice, la voy a construir, la voy a levantar, me voy a formar una iglesia. Pero el sistema religioso como tal, el templo y la sinagoga, con sacerdotes y todo y con levitas, estaba allá. Jesús apareció entonces para formar una iglesia dentro del mundo, para jalar del mundo o salvar más bien a la gente, incluso los religiosos. El dinero que estaba entrando aquí, uno cree a veces que, por ejemplo, dice aquí, echaba al pueblo y los ricos traían plata y echaban y todo el pueblo venía y echaba. Resulta que Jesús no era la autoridad para manejar ese dinero. Eso para entender que cuando el Señor llamó los 12, fue necesario nombrar un tesorero. Y Jesús en su gremio, cuando Él comienza a formar su iglesia, nombra un tesorero y hay unos recursos para manejar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, mis hermanos? Hay varias demandas. Por ejemplo, Jesús, para poder moverse, para poder subsistir, para poder predicar, para poder avanzar, ellos necesitan dinero. Y si no, ¿por qué en el desierto dijeron, la multitud es grande? Y dicen, Señor, dice que Jesús alzó la vista y miró esa multitud y todos no habían comido. No habían comido. Y se presentó una necesidad. Alguien le dijo, Señor, despida la multitud para que vayan y compren comida y coman. A lo que el Señor responde, no, Señor, denles ustedes, denles de comer ustedes. ¿Por qué los vamos a despedir? Hay que darles comida. Alguien dice, Señor, ¿y de a dónde vamos a sacar plata para darle de comer a tanta gente? Sí, miro que se presentó una necesidad ¿de qué? Económica. Y es Jesús y son sus apóstoles los que están allí. ¿Necesitó plata Jesús o no? Pero alguien más dice, Señor, vamos a mirar el texto, que pasa que ustedes saben eso, ¿no? De memoria.
Alguien dice, Señor, 200 denarios de plata no nos alcanzarían para darle de comer a tanta gente. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Se necesita plata. Hay una multitud impresionante. Hay un problema. Entonces Jesús intervino, porque alguien dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús hizo un milagro y les dio de comer a todos. Pero, ¿dónde es que vamos a enfocarnos, hermano, a mirar de que ellos sí necesitaron plata? Ahora, nosotros hoy no podemos pensar vivir del milagro, ¿no? ¿Cierto? Un ejemplo, oremos para que un ángel de Dios, que se inundó el templo, oremos para que un ángel de Dios venga y nos barra el templo, nos hace el púlpito, le eche limpiavidrios a esto, hace los baños, le eche agua a todo. No, eso nos toca hacerlo nosotros. ¿Cierto? Si yo le pido la colaboración a un hermano, yo estoy seguro que yo le digo a las Dorcas, hermanas Dorcas, colabórenme y hagan el aseo el día martes. Yo estoy seguro que ellas lo hacen. O consiguen con quien y lo hacen. Pero lo hacen una vez o 2 veces, después se me cansan. Por lo que es necesario, o los jóvenes, nada raro que un día estos muchachos les toca hacer el aseo para su culto. Y seguramente que deben de hacerlo. ¿Cierto? O los diáconos. Amén, diga David. Pero resulta de que no va a permanecer. Hay que pagarle a alguien, ¿cierto? Hay que comprar el jabón, hay que comprar todo. Ahora, otra necesidad que se presenta. A Jesús le cobraron los impuestos, ¿cierto? Y entonces le dijeron, ¿y tu maestro paga el impuesto o no lo paga? Las 2 dracmas. Pero dijo, no, sí, que pague, sí, claro, él paga. Y buena paga que sí es. Pero no había plata, en el fondo no había plata. Ustedes saben qué ocurrió. Jesús hizo otro milagro. Bueno, esos milagros los hace Él porque Él es Dios. Le dijo, Pedro, vea, como no hay plata y esta gente nos está cobrando, oiga, y se fueron en forma directa. Ustedes saben qué es lo que pasó. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, váyase al mar, lleve el anzuelo para pescar, tírelo y el primer pez que coja el anzuelo, ábrale la boca porque adentro de las agallas tiene un estandero, una plata, como una moneda. Saque esa moneda y páguele el impuesto. Pero ¿qué tal hoy, hermano? ¿Qué tal hoy decir? Nos vino el recibo de la energía por 220,000 pesos. Y decirle a la hermana Gladys, cójase un anzuelo y vayas al río Tuluá. No la metemos en un problema, tan buena gente que es la hermana Gladys. Por allá una vez invitaron unos cantantes, hermano, vea, uno tiene que asentar los pensamientos. Hay gente que yo no sé de qué planeta vienen. Pero invitaron un cantante, o unos cantantes, hermano, y tener el descaro de no darle ni para el pasaje, ni para los peajes, ni nada. Vea muchachos, cuando uno invita a alguien, tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque anoche estábamos hablando, ayer, en el ayuno aquí, y bienaventurados todos los que vinieron al ayuno. Y estábamos hablando con el líder de jóvenes, hermano Steven, y estábamos planeando un predicador. Y yo le digo, mijo, si invitamos un predicador del área de Cartago, de Caicedonia o de cualquier lado de eso, hay que pensar en que tenemos que dar, hay que pensar, se montan un carro y se viene, ¿y cuánto se gasta de combustible? ¿Cuánto se gasta el peaje viniendo y yendo? Uno tiene que correr con los gastos de alguien que invita, porque uno tiene que ser responsable. ¿Usted cree que un ángel de Dios va a ir allá a salir por la ventanilla a pagarle el peaje al pastor que nosotros invitamos a Agua Clara? No, no lo va a hacer, eso nos toca a usted y a mí. Por eso ofrendamos, por eso diezmamos, para no estar mendigando por ahí una cosa de esas. A Dios sea la gloria. Entonces yo le decía al hermano, cuando traemos a alguien,
Tenemos que darle una comidita acá, o no le vamos a dar comida al predicador. Hay que darle comida, ¿cierto? Es más, pero no le voy a coger una calculadora. ¿Y cuánto valió el peaje? No, pues tanto. ¿Y cuánto valió? Y darle el satico. No, denle sobrado para que se tome una gaseosa en el camino, ¿cierto? O que lleve un pedazo de carne, un pedazo de pan para la casa o algo. Porque la Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente también se vendrá de allá para acá. A Dios sea la gloria. Entonces, hermanos, vea, le voy a decir algo. Hay que entender que en la tierra sí se necesita el dinero. Alabado sea el nombre. Vamos a entrar pues al grano, como se dice, y vamos a mirar algunas ocasiones en las que Jesús necesitó el dinero. ¿Por qué necesitó el dinero Jesucristo? Porque estaba aquí en la tierra. En el trono no, pero si se metió aquí a la tierra, aquí tiene que sufrir las consecuencias, ¿cierto? Es como el que está en Estados Unidos y se viene para aquí, para el valle, tiene que vivir como se vive en el valle. Yo me fui al Amazonas de misionero 3 años y allá me tocó someterme a las condiciones de la zona. Oiga, hasta sentarme en una rueda de indios, cariñosamente, ¿no? En el suelo, hermano, y una olla en el medio, y yo comiendo con ellos, metiendo la mano a la olla, una olla de barro, unos platones. ¿Por qué? Porque me metí al Amazonas. Entonces yo tengo que vivir la cultura y el formato de vida que tienen allá. Bueno, y nada raro, Jesucristo es eterno y está en el trono, pero si se vino para la tierra, aquí tenía que pagar el peaje también. Tenía que pagar los impuestos también, ¿cierto? Entonces, y hay gente creyendo que no, que el dinero es una opción. Oiga, hermano, diezmar y ofrendar no es una opción. Entonces hay otros que dicen, no, el diezmo es agradecimiento. Si usted está agradecido, pues diezme, y si no, no. Y yo he visto hartos pentecostales desagradecidos. O sea que si hay un pentecostal desagradecido, entonces nunca va a diezmar, que porque el diezmo se hace solo por agradecimiento. Falso. Esto es un mandamiento. Fue establecido por Dios. Que aquí nadie le hace seguimiento, ni nadie lo ataca por plata, porque estamos en la obra del Señor. Pero hermano, que hay que ver la realidad de la vida como es, hay que verlo como es. Entonces vamos a mirar varias ocasiones, mis hermanos, vamos a mirar varias ocasiones. Número 1, lo que estaba mirando como el pago de los impuestos. Cuando ya me adelanté un poquito, leamos el texto. Mateo 17:24. Número 1, el pago de los impuestos. Porque le voy a puntualizar algo, otros detallitos que no he mencionado. 17:24 al 27 dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Esto era una especie de impuestos. Amén. Y le dijeron a Pedro, ¿no? ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Oiga, le cobraron al maestro el impuesto. Y pagar los impuestos no era una opción, hermano. No es que si el que estaba agradecido daba y el que no, no. Esto no es una opción. Cuando nosotros nos cobran los impuestos prediales, el recibo de la energía, yo no puedo ir allá sino con plata. O sea, eso es como para entender, ¿no?, la realidad de lo que significa. Él dijo, sí paga. Y al entrar en la casa, yo creo que Pedro iba preocupado, todo preocupado, pero es que no hay plata. Y Judas dijo que los fondos estaban bajitos. Cuando antes de que Pedro hablara, el Señor se le adelantó y le dijo, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Ya sabía el Señor, porque como Él es omnisabiente, Él es omnipresente, Él estaba allá cuando le cobraron a Pedro. Y Pedro venía preocupado, pero el Señor ya sabía. Por eso es que cuando usted está preocupado por pagar la factura, por pagar el recibo, ya el Señor sabe. Dígaselo, Señor, ayúdame, pero ya Él sabe que tú necesitas. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Seguimos. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos.
Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. A mí me gusta que Jesús se propuso resolver el problema. Claro, nosotros hoy no podemos hacer lo mismo. Aquí lo que toca es ofrendar y diezmar para poder quedar bien. Porque aquí no vamos a vivir ni del milagro ni de la limosna, hermano. ¿Cierto? Entonces dice, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, ojo con la ética al hablar, no diga diga la boca siempre, no diga con la J. Hay que hablar bien bonito, ¿yo? Mire que la Biblia, hablando del pescado, no dijo la J, sino que dijo la boca. Hable bien, amén. También nosotros debemos aprender. Tómalo, y al abrirle la boca, la Biblia habla hasta de la boca del caballo. ¿Sí? Gloria a Dios. Al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo. Como quien dice, páguenles con eso. A mí me gusta ese término del último renglón que dice. Y dice, tómalo y dáselo. Por mí, mire esto. Por mí y por ti. O sea que no solo Pedro, Juan, Andrés, Felipe tenían que pagar los impuestos. Jesús también. Páguelo por mí y por ti. Claro, no es que Él se metió aquí a la tierra, entonces lo cobijó todo. Hasta hambre y se le dio, porque fue que Él se metió aquí al ambiente de los humanos. Al Señor sea la gloria. El tema fue directo con Cristo. ¿Tu maestro paga o no paga? Entonces Jesús sí necesitó plata. ¿Sí o no? Punto número 2. Necesitaron dinero para el sostenimiento propio y de sus discípulos. San Juan 4:8. San Juan 4:8. Y nos preparamos con el verso 31 del mismo capítulo. Solo que vamos a leer primero esto. Nos preparamos para el verso 31. Pero leamos 4:8. Mire lo que dice, hermano. Bueno, si leemos desde el verso anterior, aquí está hablando del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Jesús comenzó a hablar con ella. Podemos leer desde el verso 5, no sé. Vino pues una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y entonces, estando sentado en el pozo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Encontraron a Jesús solo. Pues sus discípulos, mire esto, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar ¿qué? A comprar de comer. Fueron a remeciar también. ¿Cómo puede uno pretender decir, mano, cómo uno puede pretender decir que ni Jesucristo necesitó plata? Y cuando les tocó mercar también, eran 13 personas, los 12 y Jesús eran 13, por lo que son 13 desayunos, 13 almuerzos, son 13 cenas, ¿sí o no? Entonces Jesús sí necesitó plata. Ya en el trono pues no, y cuando nosotros nos vayamos tampoco, porque vamos a recibir cuerpos angelicales y allá no vamos a necesitar. Pero mientras estemos aquí, ¿cómo puedo decir yo algo diferente? Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Seguimos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y sigue esa historia, ¿no? Pero ya en el verso 31, porque no quiero como deducirlo y darle sin salirme de la línea para ahorrar el tiempo. En el verso 31 invitan al Señor a almorzar, a comer. Maestro, come. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, ¿qué quieres? Come.
O sea que a Jesús también lo llamaron a almorzar, lo llamaron a desayunar, lo llamaron, yo no sé si existía el tintico que es tan sabroso por allá todavía. Tiene que haber existido, ¿cierto? Hablaron de tomar la limonada, de tomar todo. Así que, hermano, ellos para sus propios gastos, lo que fue el sostenimiento de Jesús, porque él también comía. Ellos entonces manejaron los gastos presupuestales de un dinero y de una tesorería. Vamos a seguir. Al Señor sea la gloria. Número 3, los gastos propios de los eventos. Dice el texto de San Juan 13:27. Hay algo muy bonito aquí, vamos a ir pues introduciendo. San Juan 13:27. Cuando Jesús hacía la cena, vamos a imaginarnos, por ejemplo, la última cena donde el Señor se sentó. Hubo un pintor que pintó ese cuadro, ¿cierto? Diciendo que es la cena de Jesús, porque allá no habían cámaras, eso es mentiras. Por eso los evangélicos no nos gusta tanto, porque es una imaginación. O sea, si alguien hubiera tomado la foto y fuera real, hasta yo la tuviera en la casa, pero fue un pintor que se imaginó y pintó. De hecho, la Biblia dice, no te harás imagen de ninguna cosa, de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de los ángeles, ni de nadie. Amén. Bueno, pero vamos a imaginarnos el evento de la Santa Cena, que se maneja con vino y con pan. Nadie le regaló el vino y el pan. Un mantel para atender, un alquiler para un salón de eventos para hacer la Santa Cena con el Señor Jesucristo. Todo eso les costó. Después del bocado, vamos a leer desde acá, porque está hablando de Judas, que el diablo se le metió a Judas. Pero vamos por el momento mirando esto. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Quién es él? Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Seguimos. Pero ninguno de ellos que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le dijo eso, si me va a entregar y va a ser un traidor y un traicionero, hágale de una vez. Pero ¿qué entendió la gente que estaba alrededor? Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, la tesorería. Con esto deducimos que el tesorero de Jesucristo era Judas. Lastimosamente se descarrió. Cuando alguien se descarrea hoy, mano, o traiciona la fe, o se va para otra parte, no se haga extraño porque hasta el Señor se le descarrió gente. Aquí no es porque alguien se descarrea o se va para otra parte que es que tenemos un mal pastor, una mala administración. Olvídese de eso. Jesús nunca fue un mal pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y que alguien se vaya no es culpa de él. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, la tesorería, que Jesús le decía, pensaron ellos, compra lo que necesitamos para la fiesta. ¿Por qué ellos pensaban que cuando Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto? Dice que algunos pensaron que era que le compre lo que necesitamos para la fiesta. Es decir, en la logística se necesita comprar, ¿cierto? Lo que yo les decía hoy. Si vamos a hacer una cena hoy, ¿usted qué necesita comprar? Hay que pensar en un recinto, una mesa, unos manteles, unas jarras, ¿cierto? Unas servilletas, un pan, un vino. Hay que licuarlo, para eso necesita corriente, necesita una licuadora. Bueno, nosotros lo licuamos. Compra lo que necesitamos para la fiesta. ¿A quién le correspondía? Judas manejaba el dinero de Jesús. Eso para contextualizarnos, hermanos. Y volver a lo que estoy diciendo, Jesús sí necesitó plata. Alabado sea el Señor. O puede ser, entendieron ellos, ¿no?, que comprara lo que necesitaban para la fiesta o que le diera algo a los pobres, o sea, que hiciera obra social, porque ellos hicieron obra social. Alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Judas era el encargado de las compras, el encargado del dinero, o que hiciera algo de obra social. Amén. Bueno, eso para mirar que a ellos también les tocó comprar, hacer logística y todo eso. Punto número 4. Las ayudas sociales, lo que yo mostraba ya, le dieron de comer a multitud, ¿cierto? Y alguien dijo, ¿de a dónde sacamos la plata? Un milagro. Ah, listo. Pero nosotros no podemos vivir hoy de los milagros. Lo que yo les decía al inicio, si el recibo viene por 220,000 de la energía, los milagros los hace Jesucristo, pero aquí ni mi diácono Schneider, ni Lisandro, ni Quinayas. Aquí no, aquí lo que toca es que haya en la urna las ofrendas. Y por eso es de recoger ofrendas en los cultos. Nos llega el recibo y tenemos con qué pagarlo. Y de hecho, mis hermanos, con mucho respeto, pues, porque yo sé que la iglesia es una iglesia, es preciosa, maravillosa, entiende, sabia, ¿cierto? Es un pueblo sabio. El mes pasado estuvo más alto los egresos que los ingresos. Estábamos asustados. Para no pensar que, pues yo les decía, hermano, siempre hay que dar gracias, orar, que Dios bendiga la ofrenda, que Dios... Porque si sale más de lo que ingresa, entonces imagínate, ¿para dónde vamos? Al Señor sea la gloria. Vamos a mirar lo otro, hermano. Entonces, esta parte de que cuando el Señor entró y volcó las mesas con monedas y los cambistas, hay gente que usa esas porciones, las mal usan, ¿sí? Para decir que el Señor pateó la plata y que le dio pata a las monedas. No, Señor, olvídese que eso no es así. Él le dio celo porque estaban dentro del templo comprando y vendiendo. Es más, tenían amarrado, ¿qué tal uno encontrar y mirar amarrado por allí una oveja, un ternero, ¿cierto? Haciendo popó ahí y todo. Entonces eso es lo que le dio rabia al Señor. Y estaban vendiendo y comprando y descambiando plata. Y hasta animales tenían dentro del templo. Y él se enojó fue por eso. Pero no era porque miró plata y uy, qué piedra ver plata. No, Señor. A Dios sea la gloria. Cuando dijo que no lleven dinero ni alforja, no es porque el predicador no tiene que pensar, hermano, hay gente que distorsiona mucho el texto. Lo que quiso decir con eso es que él ya tenía todo en sus manos y tenía todo cuadrado porque él organizó el sistema financiero. Ofrendas y diezmos es lo que Dios estableció. Así que el predicador no lleve dinero ni alforja. Y otra cosa que puede significar es que el predicador no puede ir con el signo de pesos en la cabeza. No, vaya y haga su trabajo, que el resto Dios ya se encargó. Él ya dijo que había que diezmar, que había que ofrendar, y eso está ya. ¿Cierto? Vamos a seguir. Mire, hermanos, si las ofrendas que entraban en el caso cuando Jesús vio que la gente ofrendaba no eran para él, porque allá había un sistema religioso muy bien organizado. Es más, los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que eran los encargados de manejar el templo y la sinagoga, a Jesús lo expulsaron, él estaba por fuera. Así que el sistema económico que se manejó allá no era el sistema económico de Jesús. Ellos alimentaban, ¿de dónde alimentaban ellos hermanos? Digamos, ¿cómo hacían ellos para recaudar los fondos? Jesús y los discípulos. Vamos a leer Lucas capítulo 8, San Lucas capítulo 8. Y les voy a decir algo mientras ubicamos el verso 1, 8:1. Lucas 8:1. Espéreme ahí tantico. Habían dos formas por las cuales Jesús y los discípulos tenían ingresos económicos a la tesorería que manejaba Jesús. Uno de ellos, hermanos, eran las contribuciones de la gente fiel que ya lo seguían. Eso es lo que le voy a leer aquí. Y dos, Jesús proveía de forma milagrosa. Por ejemplo, se acabó el vino en la fiesta, en una boda. Y Jesús, habían dos formas.
multiplicó los panes y los peces en el desierto, pero aquí en la fiesta, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino y proveyó, ¿cierto? Y era el mejor vino, el más sabroso. Al Señor sea la gloria. Entonces, de manera milagrosa, como tirar el anzuelo y saber Jesucristo influenciar el cerebro del pez para que esté allí y cae el anzuelo y él agarre ese anzuelo. Eso es un milagro. Pero hoy no podemos nosotros vivir de los milagros, ¿cierto? Eso no se puede pensar así. Al Señor sea la gloria. Así que de forma milagrosa el Señor proveyó comida a la multitud, hasta sobraron 12 canastas y comió todo el mundo y quedaron llenos. Y la segunda forma de que habían ingresos era las donaciones de la gente creyente, de los creyentes. Vamos a mirar aquí. Aconteció, conéctese aquí, hermano, conéctese aquí con el texto. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando. Qué hermoso predicador, ¿no? Por las ciudades, por los pueblos, por las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, eran 13. Seguimos. Y algunas mujeres, amén, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Gente que había estado endemoniada, pero que ahora estaba libre, ¿cierto? Ya siguiendo al Señor. El endemoniado gadareno dice, y siguió al Señor en el camino. Porque ellos recibían los beneficios, inmediatamente seguían creyendo en el Señor. Mujeres que habían estado endemoniadas, de María habían salido 7 demonios. Ahí estaban los creyentes. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, mire esto, que le servían de sus bienes. Es decir, le contribuían al Señor. Desde el verso 1 encontramos que Jesús iba predicando por los pueblos y por las ciudades. ¿Quién lo presupuestaba? Déjeme el verso 3. ¿Quién lo presupuestaba, hermano? Si van a cobrar los impuestos, ¿de dónde sacaron plata para el día que Jesús habló con la mujer samaritana? Mientras Jesús le enseñaba a la mujer samaritana la doctrina, el evangelio, la palabra, sus apóstoles fueron a la ciudad a comprar comida, a hacer el mercado. ¿Y de a dónde plata? Bueno, aquí encontramos creyentes que, dice la Biblia, otras muchas mujeres que le servían, le contribuían. ¿De qué? De sus bienes. Hay otra versión que dice con su dinero. Otra versión dice le proveían para su sostenimiento. Entonces, hermano, eso es así, lo que la Biblia dice. Entonces Jesús, una tesorería, un tesorero, una bolsa. Desafortunadamente Judas se pervirtió y no manejaba bien la plata, porque ya les voy a mostrar. Pero habían esas formas de ingresos económicos, porque Jesucristo le tocó pagar también. A Dios sea la gloria. ¿A usted lo han criticado alguna vez por ahí porque diezma? ¿A usted lo han criticado alguna vez porque ofrende? Eso sí que hay. Y qué pesar que haya gente hasta dentro de la iglesia, que si su esposo diezma, la mujer está diciéndole cosas. Que si el papá diezma, están los hijos o la mujer diciéndole cosas. Eso es una cosa por falta de entendimiento. O esposas que diezman y tienen el problema y la cantaleta de un marido toda la semana, ¿cierto? Pero eso es falta de conocimiento, que es que el creyente tiene un compromiso con Dios, debe ser fiel a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Entonces, le voy a mostrar algo, hermano. El día que una mujer ofrendó para Jesucristo una ofrenda altísima, ¿cierto? La invirtió en un perfume y fue y lo derramó
sobre el Señor para ungirlo era muy significativo porque Jesús estaba próximo a los días de su muerte. Jesús la alabó porque estaba próximo a los días de su muerte y él dijo, déjenmela quieta porque una tremenda obra hizo ella, porque me está ungiendo para algo así, dijo, ¿no? Entonces, inmediatamente vinieron unos y la criticaron. Oiga, y era una inversión importante. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, dice aquí Lucas 8, bueno, ahí estamos en Lucas 1 al 3, ¿no? Pero dice la palabra del Señor, San Juan 12:1, vamos a leer hasta el 6. Cuando, hermano, la mujer esta dice que se ha podido vender el perfume por 300 denarios. ¿Sabe a cuánto? Una calculadora, hágame el favor del celular. ¿Cuánto valía 300 denarios? ¿Ah? ¿Sabe qué es un denario? Para los que no tienen la información. Un denario es lo que equivale a un día de trabajo de un varón. Vamos a hacer una cuenta. Si hoy, ¿cuánto vale un jornal hoy así equitativo? Que ni sea ni alto ni bajo. ¿Ah? 37. 35, 40, por ahí unos dicen 40. Hermano Neder, díganos usted. 37,000 pesos. Sin seguridad social y sin nada. Pongámosle un promedio entonces de 40,000 pesos. Un jornal de un hombre, ¿cierto? 40,000. Súbeme 40,000 por 300, que es lo que dijo alguien. ¿Ah? 12 millones. Muy bien, está la cuenta. O sea que hoy eso sería un aporte más o menos equivalente a 12 millones de pesos. Eso valió el perfume que la mujer le quebró el frasco y como quien dice, voy a reventar el frasco para que nadie use esto para otra cosa, sino que se le voy a entregar todo a Jesucristo. Eso fue una ofrenda, hermano. Pero inmediatamente vino el espíritu de Judas. ¿Usted sabe cuál es el espíritu de Judas? Ya leímos que a Judas se le ha metido ¿quién? Satanás se le había metido adentro. ¿Y qué dijo? Vamos a leer el texto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Sigamos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, esa es la que dio la ofrenda del perfume, equivalente más o menos a 12 millones de pesos, de nardo puro, de mucho precio, imagínense, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Seguimos. Oiga, es mucha ofrendota la que dio esta señora, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajaría para hacer eso? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Oiga, ahí entró el hombre. ¿Qué dijo Judas? El que le había de entregar. Seguimos. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sabes que hay otro texto por aquí donde hablaron de un desperdicio? ¿Se acuerdan? Que dijeron, ¿por qué se hace este desperdicio? ¿Por qué no vendieron el perfume? No hagan esos desperdicios. Ahí es donde entra, hermano, el espíritu de incredulidad, el espíritu de Judas, a decir, ¿y por qué no hace una remesita y se le da a los pobres? ¿Por qué lleva plata para allá? Llevándole plata al pastor, que está gordo. Bueno, menos mal yo estoy talladito. Marcos 14:4, que el pastor tiene carro, que el pastor tiene moto. Ahí es donde entra el espíritu de Judas. Tenga cuidado con el espíritu de Judas, porque no es un espíritu bueno. Hay poder en Jesucristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio?
Porque hay gente que cree que si usted ofrenda, eso es un desperdicio. Están botando la plata porque Dios no necesita plata, un poco de cosas. ¿Cómo así que usted está llevando diezmos que esto? Vea, ahí dentro ¿qué? El espíritu de Judas. Pero usted sí cree en la realidad, hermano, que fue un desperdicio. Yo no creo que haya sido un desperdicio. Jesús salió en defensa de ella. ¿Qué le dijo? Sigamos adelante. El Señor salió en defensa. Pero Jesús dijo, dejadla. Como que dice, déjemela quieta, no la moleste. Ese dejadla es un acto de reprender al que está metido en lo que no entiende. Como quien dice, es ser metido, usted no entiende. Gloria al Señor. Buena obra ha hecho. Seguimos. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, el Señor alabó la acción. Hoy, hermano, si usted hace una ofrenda hoy, cualquiera lo puede criticar. Aquí fue una ofrenda que se derramó y cualquiera no entendía. A mí me gusta, ayúdenme con un texto que no lo tengo en el bosquejo, pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, unas mujeres compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo, ungir el cadáver del Señor. Entonces, ¿cuál es la deducción aquí, hermanos? ¿Cuál es la deducción aquí? Que hasta para ir a ungir el cuerpo del Señor muerto, unas mujeres tuvieron que ir y comprar eso. Lucas 24:1. Lucas 24:1. Oiga, hermanos, si el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas y habían preparado alguna. Lo que pasa es que el texto que dice que compraron, Marcos 16:1. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, mire esto, ¿compraron qué? Especies aromáticas para ir a ungirle. Era el cuerpo muerto del Señor. Y a ellos les tocó usar dinero para comprar eso. Amén, hermanos. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Entonces, qué importante pensar, hermanos, que cuando pensamos en las cosas sagradas, las cosas sagradas requieren también inversiones de dinero. ¿Cuánto le valió a ustedes esta construcción? ¿Cierto? Valió un poco de plata. Si pensamos en comprar un lote aquí como este, hay partes donde la gente dice, no, si es para la iglesia yo le regalo el lote, pero no siempre sucede un milagro. Los milagros fueron en el tiempo de Cristo, y a mí me han regalado lotes en algunas partes para construir templos, pero yo estoy seguro que aquí no lo regalaron. Aquí tocó ¿qué? Ofrendas, tocó ¿qué? Votos, y así la iglesia es que marcha. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto es como la introducción, hermanos, que la obra de Dios en cuando el pastor sea Jesucristo, necesitó el dinero para caminar. ¿Cuál es la deducción aquí, hermanos? La iglesia tenemos que seguir ofrendando, tenemos que seguir diezmando. A ver, los que dicen que no, que el que diezma, eso es puro agradecimiento. Sí, es una de las razones por las cuales diezmamos, es que estoy agradecido. Pero yo les voy a mostrar otras razones. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque en cuando la iglesia no aprieta a nadie. Vea, yo le he dicho a los hermanos que adoctrinamos para el bautismo. Hace poco adoctrinamos acá a los hermanos que están por acá. Y yo siempre les he dicho, yo siempre les digo a ellos,
Les enseñamos sobre el diezmo, claro, porque es parte de la vida cristiana. Pero yo le digo a los hermanos que voy a bautizar, le digo esto y le digo, vea, la iglesia nunca le va a hacer un seguimiento a usted por su plata. La iglesia no le va a perseguir su plata, olvídese de eso. Eso es un asunto suyo con Dios. Aquí le enseñamos y lo soltamos. Entonces es cuestión suya con Dios. Pero le leemos la Biblia, ¿cierto? Nunca en la iglesia se le va a exigir un monto de dinero a la persona. Hermano, usted tiene que traer mensual aquí tanto. No, las cosas de Dios no son así, ¿cierto? O que usted vendió una casa y entonces le van a caer los diáconos y el pastor, vea, usted vendió una casa, usted tiene que diezmar. Nunca la iglesia hace eso. Hay partes donde lo hacen, ¿cierto? Y me reservo y quiero respetar esas opiniones para no hablar pues como desmedido de otras iglesias, pero hay iglesias donde lo hacen. La iglesia del Señor no hacemos eso. Aquí hasta donde llegamos es hasta donde le damos la enseñanza a usted. De ahí en adelante, aquí no se sabe ni quién diezma o quién no diezma. Que lo más correcto, bíblico y justo es que todo mundo debe diezmar. El que cree, hermano, el que está de viaje para el cielo, el que ama a Dios, el que obedeció el evangelio, debe diezmar. Los niños, los jóvenes, las niñas, las señoritas, los viejos, los hermanos nuevos, todo mundo debe diezmar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento dado por Dios. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Entonces, pero la iglesia no le persigue la plata a nadie, que es bíblico y por eso le leemos la Biblia, ¿cierto? La enseñanza se tiene que entregar bíblica, hermano. Si yo voy por ejemplo, si yo pienso en pan, yo aspiro a comerme un pan que no tenga mezclas, ¿cierto? De ninguna otra harina, sino que sea el trigo y con lo que se hace el pan. Si yo voy y compro un pedazo de queso, ¿cierto? Yo aspiro que eso sea queso y no tenga revuelto harina, ni esté adulterado con nada. Si yo compro leche, yo aspiro a comprar leche, ¿cierto? No como el hombre que le revolvía la leche y bautizaba la leche y vendía agua con leche o leche con agua, yo no sé cómo es eso. Entonces, si yo voy a dar la enseñanza del evangelio, yo tengo que dárselo pura Biblia, lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Claro, porque usted viene a escuchar la enseñanza bíblica y no los conceptos. Alabado sea el nombre del Señor. Es bueno enseñarle a los niños, hermano, pero darle una enseñanza correcta. No le diga, no, papito, pues eso uno va cuando está agradecido. O cuando alcanza el dinero o algo, entonces uno diezma. No de una enseñanza maldada, hermano. Yo escuché hace poco un jovencito de una familia muy, sí, que uno cree que pues que de muy buen fundamento, diciendo algo así raro. No, el diezmo, hermano, el diezmo no es una opción, el diezmo es algo que el Señor mandó que se haga, ¿cierto? El diezmo es algo que Dios mandó que se haga, no es una opción, hermano. Si este micrófono se me quema y yo me voy para el almacén, eso no es una opción, ¿cierto? En este curso de series de enseñanza, porque de aquí 8 días seguimos, ya mirando, digamos como haciendo una introducción, hay otros que dicen que el diezmo era en especie, que hoy no se da dinero porque era especie, ya les voy a explicar bien, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Porque si usted va a un almacén a comprar o llega al peaje, si hay una asamblea en Caicedonia y los superiores nos convocan a una asamblea y me voy aquí para allá y paso por el peaje y la gente dice que no se diezma efectivo, sino yo no puedo llegar allá al peaje, allá no me reciben un bulto de café o 2 arrobas de café, no señor. Entonces, es decir, es como mirar la realidad también de las cosas y sobre todo lo que la palabra del Señor dice.
Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. ¿Hasta cuándo esto? Hasta que el Señor venga. ¿Cuándo pasó? Porque hay otros diciendo que el diezmo era solo del Antiguo Testamento. Todo eso vamos a mirar, lo vamos a descifrar, lo vamos a desmenuzar bien para que haya una información correcta. Así que, hermanos, les invito para que no se pierda la serie de enseñanzas. Unas 5 o 7 dominicales hablando sobre el asunto para entregar la información. Como le digo, aquí nosotros no le perseguimos la plata a nadie. La enseñanza bíblica, por supuesto que hay que darla, porque si no la damos, imagínate, ahí sí la responsabilidad cae sobre uno, y no estoy dispuesto a llevar ese tipo de responsabilidades. Yo tengo que cumplir, ¿qué? Cumplir mi deber. De pie vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.